acerca de los 3 bautismos. We will be talking about the 3 baptisms. Es un tema difícil. It's a very difficult subject. ¿Cuántos sabían que hay 3 bautismos? How many did you guys know that there are 3 baptisms? Y eso es lo difícil. And that's the hard part. Las personas, por no complicarse mucho, So people don't get really complicated. no lo enseñan. They don't show it. Pero la Biblia nos habla después de que viene Cristo de 3 bautismos. But the Bible says when Jesus comes, there are 3 baptisms. Siempre que Dios se manifiesta When God manifests himself al hombre to the human en el estado de perfección, in the statue of perfection, siempre se habla de 3 partes: there's always 3 parts. Padre, Hijo y Father, Espíritu Son, and Santo. Holy Spirit. 3 cielos. 3 heavens. Primer cielo que nosotros miramos, First heaven that we see. segundo cielo Second, y el heaven. tercer cielo donde vive The Dios. 3rd heaven where God lives. 3 paraísos: 3 paradises. el Edén, Eden, el paraíso donde estuvo Abraham where Abraham was, y el paraíso que miró Pedro. and the paradise Peter. Estoy tratando de hacer memoria porque no lo apunté. Siempre que Dios Every time God quiere manifestar algo en nosotros wants to manifest himself into us y completar la perfección, and complete the perfection, se manifiesta como en 3. he manifests himself in 3. Usted es alma, cuerpo y espíritu. You are body, soul, and spirit. Entonces, cuando hablamos de bautismo, When we talk about baptism, hablamos de 3 bautismos. we talk about 3 baptisms. La semana pasada The week before, estuve hablando del bautismo de Juan el we were Bautista, talking about John's baptism, bautismo en agua, the baptism in water. y es una ordenanza para la iglesia. It's an order for the church. So, la iglesia tiene que bautizar en agua. So the church has to be baptized in water. No es muy complicado It's not very complicated que nosotros entendamos esto. that we couldn't understand this. ¿Qué es la razón por que yo me bautismo? What is the reason why we baptize? Es porque le estoy publicando a 3 esferas. Because he's preaching about 3 phases. Le estoy diciendo al mundo, ya no más sigo esa corriente. He is telling the world, I don't follow that path any longer. Le estoy diciendo al diablo, ya no me voy a dejar engañar por ti. I'm telling the devil, I will not let you destroy me. Pero también le estoy diciendo a Dios, Señor, aquí estoy en obediencia a ti. But I'm also telling God, I'm here in obedience. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 2 y versículo 12. I think it's Colossians. Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Galatians. Y dice el versículo 12 en adelante, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando yo me bautizo, When I get baptized, estoy haciendo algo simbólico, I'm doing something symbolic. pero más que simbólico, But more than symbolic, es una decisión it's a decision de servir a to Dios. serve God. Y que así como Cristo murió, And that's how Christ died. nosotros también morimos a esta Now we vida. also died to this life. Y así como Cristo resucitó, And how Christ resurrected, yo también resucito a una now vida I nueva. also resurrect a new life. La semana pasada hablé de que mucha gente solamente se moja, Last week I talked about how only people wet themselves. pero nosotros But we entendemos understand que el bautismo that baptism
es salir de las aguas is to come out the waters para vivir una vida diferente. to live a life differently. Jesús no se bautizó en secreto, Jesus didn't baptize himself secretly, ni su muerte fue en secreto. and his death wasn't secret either. Entonces mi bautismo no es secreto, So then my baptism is not secret either. para que la gente mire So that people can see y para que el diablo se acuerde and that the devil can remember de que yo le voy a servir a Dios. that I will serve God. Entonces aquel que era borracho So then him that was, ya no es borracho. he is not an alcoholic anymore. Aquel que fuma ya no fuma. The one that spoke does not smoke anymore. Aquel que decía malas palabras ya no dice malas palabras. The one who cussed doesn't cuss anymore Porque salió a una vida nueva. because he came out into a new life. Es interesante que muchos se han bautizado, It's very interesting that many have been baptized. van a la iglesia cada domingo, They go to church every Sunday, pero su vida es la misma. but their life is the same. Lo único que cambió fue la religión. The only thing that changed was the religion. Colosenses 3, Colossians 3, versículo 1. 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Está Cristo sentado a la diestra de Dios y esas cosas son las que nosotros tenemos que And buscar. those are the things that we should look forward to. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Put the things up in the things up above and not the things of this world. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Es interesante It's very interesting que el solo hecho de yo bautizarme the fact of being baptized. es como un llamado a vivir una vida diferente. It's a calling to live a new life. Esto no es difícil de entender, This is not difficult to understand, pero hay gente que no lo explica. but there are people who don't explain it. Y le dicen, no, tú nomás bautízate. And a lot of people just say, no, come on, just get yourself baptized. Ahora quiero que deje el bautismo en agua un poquito allí. So now let's do the baptized in the water to the side. ¿Cuántos saben que hay un bautismo en el Espíritu Santo? How many know that there's a baptism in the Holy Spirit? Hay un bautismo en el Espíritu Santo. There is a baptism in the Holy Spirit. Pero ¿cuántos saben que hay un bautismo en el cuerpo? How many know that there's a baptism in the body? Quiero que abra su Biblia, Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 12. 12, Voy a leer el versículo 13. 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Porque por un solo espíritu For one Spirit, fuimos todos we bautizados en were un all cuerpo, baptized in one body, sean judíos o sean griegos, Judas or Greeks, Greeks, esclavos o libres, slaves or freedom. y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. And we all drink from the same Spirit. El riesgo que se corre cuando las iglesias evangélicas hablan del bautismo con el Espíritu Santo The danger of speaking of the Holy Spirit, baptism in Holy Spirit. y cuando digo iglesia evangélica son iglesias que no creen en los dones del Espíritu Santo, When he speaks about churches, evangelists, they don't believe in this, y no creen que el Espíritu Santo está activo todavía. and they don't think the Holy Spirit is active. Entonces usan este versículo So they use that verse para decir que todos hemos sido ya bautizados con el Espíritu Santo. to say that we've all been baptized with the Holy Spirit. Pero yo quiero aclarar en esta noche But I want to clarify, que esto es algo diferente. this is something way different. El bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo The baptism in the Holy Spirit and the baptism in water, no tiene que haber un orden, puede haber uno primero y luego el otro. there's not an order. One could be first and the second, one could be second. ¿Se acuerda que en Hechos 2:38 Pedro dice bautícense y luego vendrá el Espíritu? Remember in Acts 13, 2:38. um, Decía bautícense en agua they y said después baptism vendría el in water, Espíritu. and then the Holy Spirit would come. Pero en Hechos 10
Then Acts 10, nosotros vemos que primero vino el Espíritu Santo y los bautizó, we see first that the Holy Spirit came and baptized. y después se bautizaron en agua. Then they got baptized in the water. No hay un orden, So there's not an order. pero el bautismo en el cuerpo But the baptism in the body es el primero que debe ocurrir is en the el first creyente. that should happen in us. Cuando Juan capítulo 3, When John 3, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, Jesus tells Nicodemus, se refería al bautismo en el cuerpo. he referred to the baptism in the body. ¿Qué es el bautismo en el cuerpo? What's the baptism in the body? ¿Alguien había visto esto antes? Has anybody heard of this? Quiero que regreses 2 hojitas allí. Primera de Corintios capítulo 10. 1 Corinthians 10. La semana pasada hablé Last week he talked about, que en el Antiguo Testamento no bautizaban, ¿se acuerdan? in the Old Testament they said they did not baptize. Ahora vamos a ver aquí qué nos dice Primera de Corintios 10. Now we will read 1 Corinthians 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Y todos en Moisés fueron bautizados en And la all nube. in Moses were baptized En la nube in the cloud y en mar. and in the ocean. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. And everyone ate from the same spiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. And everyone drank the same thing. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. And they lived by the same rock, but the rock is Jesus. Ahora quiero que miren para acá el diagrama. En el Antiguo Testamento no se bautizó, In the ¿ok? Old Testament they did not baptize. Pero acabo de leer un versículo donde dice que en Moisés todos fueron But I bautizados. just read that Moses, they all were baptized in ¿Lo notó ahí? water. Ok. Dice que había una nube. So there was a cloud ¿Se acuerda que había una nube que los guardaba para que no les pegara el sol al that would pueblo? protect them so the sun wouldn't hit them. Y también una columna de fuego que los seguía para que no tuvieran frío por la noche. And a wall of fire that would protect them from the cold. Y dice que si tenían sed, había una roca donde había una fuente de agua And if they thirst, there was a front of water, y esa fuente era Cristo. and the front was God, Christ. Entonces, cuando en Corintios 10 In Corinthians 10 habla del bautismo de Moisés, talks about the baptism in Moses. no es que venía la gente y la metían en el agua. It's not that they would bring the people in baptism in water. Esto es importante. Es que la gente It's because the people, fue sumergida they were submerged bajo la gloria de Dios. under the glory of God. Bautismo Baptism quiere decir means sumergir, submerge, meter, enter, lavar, wash, tapar con. cover, Hay muchos significados. a lot of significance. Cuando hablamos del bautismo de When Moisés, we talk about the baptism of Moses, hablamos que Dios tomó un pueblo we talked about God took y lo a sumergió town en and su gloria. submerged him under his glory. Ese fue el bautismo del pueblo. That's the baptism of the town. ¿Me copias? No habla del bautismo en agüita que So it nosotros doesn't conocemos. refer to baptism in water that we know. Fueron metidos en la gloria de Dios, They la were nube, submerged in the glory of God. la columna, la roca, The rock, fueron sumergidos, un pueblo. they were submerged, the town. Ok. En el momento que usted cree, In the moment that you think, usted es sacado de ese ambiente espiritual you are donde se taken encuentra. out of a spiritual. Porque cuando hablamos de lo espiritual, hay dos esferas espirituales. When we talk about spiritual, we're talking about two different things. La esfera espiritual de Dios y su gloria, One of God y la esfera espiritual del enemigo. and one of the enemy. Hay dos esferas. There's two faces. Entonces, cuando usted cree con todo su corazón, So when you believe with all your heart, usted no se da cuenta, you don't understand. You don't pero algo pasa. but something happens. Espiritualmente usted es tomado Spiritually, you
you are taken y es metido en el cuerpo de Cristo. and you are entering the body of Christ. Ese es el bautismo en el cuerpo. That's the baptism of the body. Así como Dios tomó a un pueblo y lo metió en su gloria, That's how God put a town into his glory. ahora Dios lo ha tomado a usted y lo ha metido en un cuerpo. Now God takes you and puts you into the body. Esto es importante. This is very important. Quiero que vea, voy a leer varios versículos de 1 de Corintios 12. 1 Corinthians 12, Nomás sígame con su vista si lo va a ver en inglés. and just follow. Quiero que me entienda esto, iglesia hispana, entiéndame esto. Dice, porque 1 de Corintios 12, del 12 en adelante. From 12 on. Dice, 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos los que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese, así como ellos tomaron de la roca espiritual, a nosotros se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ok? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Usted puede seguir leyendo en la casa. Continue reading at home. Quiero que entienda algo. I want you to understand something. El bautismo The baptism con el Espíritu with the Spirit no es lo mismo al bautismo is en not el the same Espíritu. as the baptism in the Spirit. Efesios 1:13. Emphasis 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver Hechos 1:5 antes que le explique esto. Acts 5, 1:5. 1:5. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperen un poquitito ahí. Le voy a dar otro versículo para que usted... We will give another verse. Juan 20:22. John 1:22. 22. Y Juan 20:22 dice así, y esto es después de que Jesús ya resucitó. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? What did he tell them? Más. 20:22. No es dice todo. John No, no, no. 20:22. 20:22 dice, habiendo dicho esto, sopló y los dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 1:5 les dijo que no se fueran porque vendría el Espíritu Santo. He told them not to leave because they will receive the Holy Spirit. Esta es la pregunta. This is a question. ¿Hay dos espíritus? Is there two spirits? Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. He really told them, receive the Holy Spirit. Pero luego en Hechos But then in Acts, les dice, no se vayan he porque tells serán them don't bautizados leave con el because you will Espíritu. be baptized in the Holy Spirit. ¿Cómo es eso? How is that? Hay gente que no procura el bautismo con el Espíritu Santo There's a lot that don't believe in the baptism of the Holy Spirit
Porque dicen que ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo Because they say we've already been baptized with the Holy Spirit. y utilizan los versículos que yo le acabo de mencionar aquí. And they mention the verses that we just gave. La pregunta es, The question ¿es cierto que Corintios 12 habla del bautismo de poder is it true that Corinthians 12 talks about the spirit of the power o habla del bautismo en el cuerpo? or the baptism in the body? Son dos cosas There are diferentes. two things very differently. Se la voy a explicar. We'll explain. Cuando usted cree, When you believe es bautizado that you're baptized con el Espíritu, with the Spirit, porque el Espíritu le pone un sello. because the Spirit puts you a mark, Usted no lo ve, you don't see it, pero las tinieblas saben but the darkness knows que usted está sellado con el that you are Espíritu marked Santo. with the Holy Spirit. Entonces usted fue tomado So you were de- taken del reino caído from the fallen kingdom y usted fue traído al cuerpo de Cristo, and you were brought to the body of Christ. que es la iglesia. So that is the church. Ahora, cuando hablamos de eso, no hablamos de estas cuatro When paredes. we talk about this, we're not talking about these four walls. Hablamos de todos los que han creído desde Cristo hasta que Él We're venga talking otra about vez. the ones who believe when He came to when He will return. Somos un cuerpo espiritual. We were a body of Christ. Fuimos metidos en el cuerpo. We were submerged in the body. Entonces fuimos bautizados en So su then we were cuerpo. baptized in the body. ¿Para qué? For what? Usted lee Corintios 12 Read Corinthians 12. y por una razón Dios lo metió a su cuerpo. And for one reason, He put you in His body. Todos son importantes. They're all important. En el momento que usted creyó, And the moment that you believe, el Espíritu Santo vino. the Holy Spirit came. Y es fácil que usted me entienda. And it's very easy for you to understand. ¿Por qué antes era usted duro como una roca Why were you hard as a rock before? y ahora en la presencia de Dios usted And está now, in the presence of temblando? God, you tremble Porque ahora hay un Espíritu Santo en because usted. now there's a Holy Spirit in you. Aleluya. Yo, hermanos, me sentía que era más macho que Vicente Fernández. Pero en la presencia de Dios no hay corazón duro. Amén. But in the presence of God, there isn't no hard heart Porque el Espíritu habita en usted. because the Holy Spirit is in you. So usted puede comprobarlo de esa manera. So you can implement that in that way. Antes pecaba, Before you sin, y yo espero eso. Que usted pecaba y no le you dolía, sin and you didn't care. pero espero que ahora You peca hurt, and now you sin, y hay algo que le and there's something redarguye. in you that hurts. Amén. Así es. So se llama Espíritu Santo. That means Amen. it's the Holy Así es. Spirit. Porque el Espíritu vino a usted. It's the Holy Spirit came to you. Entonces vino a usted, pero le dio dones. And He gave you words. Y usted va a decir, ¿qué me dio? What did He give you? You would ask. Dios le dio a usted God dones. gave you spiritual works. Y usted tiene una función. Usted tiene algo que desarrollar para Dios. You have something to show for God. Usted se imagina, y no soy yo el que lo está comparando, es la Biblia. You can imagine Amén. La Biblia nos compara con un cuerpo físico. the Bible compares us to a body physically. Vamos a suponer, We will suppose el hermano López Brother Lopez es una rodilla, is a knee, pero Max but es Max una oreja. is an ear, Valeria es como Valeria un dedo de is la mano. a finger of the hand. Sister Nikki es como el brazo de He aquí. is an elbow. Hermana Adriana es como un pie. Sister Adriana is a foot. So, todos somos alguna parte del cuerpo So we're all part of the body, y todos somos necesarios. and we're all necessary. Mi pie no le puede decir a mi oreja, porque no soy pie, no te necesito. My foot can't tell my ear, I don't need you. ¿Se imagina que todo el cuerpo fuera pie? Can you imagine if the whole body was a foot? Y si te vuelan los pies, pues peor, ¿no? So, si todo el cuerpo fuera ojo, So if all the body was an eye, fuéramos como el de Monster Inc. we would be You know? So, todos somos necesarios. so we're all necessary. La razón que te metieron a un cuerpo The reason why they put you into a body
es porque tienes un trabajo que It's hacer. because you have a work to do. Si usted tiene un dedo que no se mueve, If you have a finger that does not move, pueden ser dos cosas. you can do two things. Se está gangrenando, tiene algún mal, There's malfunction. no le digo la otra, me la guardo. Todos tenemos algo que hacer en el cuerpo, So we all have something to do in the body. todos. All of us. Amén. Aleluya. Efesios 3:20 Ephesus 3:20. dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un Dios There is a God que hace las cosas mucho más abundantes. that does things much higher Amén. Dice, de lo que pedimos o entendemos. of what we ask or what we understand. Escucha esto. Según el poder que actúa en nosotros. The power that is in us. ¿Por qué hay unos que se manifiestan más poderoso el poder del Espíritu Santo que en otros? Why is it that the Holy Spirit is more powerful in others than some? Usted es el que limita, You are the one who limits it porque Dios le dio dones, because God gave you works. Dios le dio talentos. God gave you talents. Pero en el momento que el dedo no se quiere mover, But in the moment the finger does not want to move, entonces el poder está limitado. then the power is limited. Si mi pie no se quiere mover, If my foot doesn't want to move, siempre lo voy a andar arrastrando. I will always drag it. No necesita poder. Doesn't need any power. Pero si usted ejercita But if you exercise y it mueve sus pies, and you move your feet, ¿no es más fuerte las piernas de un atleta que de alguien que trabaja en un escritorio? isn't an athlete's feet stronger than one who just works at the desk? Por eso el poder actúa en algunos más que en otros. That's why the power works more in others than some. No porque Dios le dio más a unos que a otros. Not because God gave some more than Lo others. que pasa es que algunos hemos entendido Just some of us have understood que tengo una parte en el cuerpo. that I have a part of the body. Hay gente There are people que se ha remojado en el agua, that just wet themselves in the water, pero nunca se ha bautizado en el cuerpo. but they've never been baptized in the body Porque llegan a la iglesia because they go to church y nunca quieren hacer nada. and they never want to do anything. Eso no es salva. They're not saved Porque aquel que cree because the one who believes, se activa algo, they start to do something. está vivo. They are alive. Amén. Aleluya. ¿Cómo era usted cuando andaba en How su were primer amor? you when you were in your first love? La Biblia así lo habla. That's how the Bible Mi tells primer it. amor con Cristo. My first love with Christ. Así lo habla. That's how they speak it. The Bueno, Bible speaks it. ahora llevémoslo a su primer amor. ¿Cómo era usted enamorado? So now take it to the first love. How were you in your first love? Amén. ¿No le daba hambre? Weren't you hungry? No importaba que saliera bien cansado del It trabajo. didn't matter if you got out of work really tired. No importaba que jugué 2 partidos de fútbol. It didn't matter if you watched two. Me daba un baño y vámonos. Amén. You took a shower and you So- came. Lo mismo pasa cuando eres metido en el cuerpo de The Cristo. same thing happens when you're in the body of Christ. No hay nada que impide There is nothing that can que yo distract pueda servir a Dios. that won't let you. Voy a hacer una separación. Que yo pueda servir a Dios, no ir a la iglesia. That you can serve God and not the church. Que yo pueda servir a Dios y no solo ir a la iglesia. Or that you can serve God and not only go to church. Porque hay gente que va a la iglesia, Because there's people that go to church, pero como no está bautizada but en el how cuerpo, they are not baptized in the body, no sirve. they're no good. ¿Suena fuerte? Jesús dijo Jesus said que había siervos inútiles, that there were servants, Amén. negligentes, Amén. negligence, irresponsables, irresponsible, sabiendo que hay trabajo que hacer. knowing that there's works to do. No trabajan. They don't work. Eso es el bautismo en el cuerpo. So that's the baptism in the body. Entender
understand a través del Espíritu Santo que ya me the selló, Holy Spirit that marked me, entender que tengo una función en el understand cuerpo. that I am a function of the body. Mi responsabilidad My responsibility es descubrir is discover en usted in you guys ciertas áreas certain areas que yo veo que usted puede that I see funcionar. that you can function in. Pero no es mi But it's responsabilidad not my responsibility hacer lo que usted trabaje, to do what you work in, porque esto es voluntariamente. because this is voluntary. Su responsabilidad es Your responsibility is venir conmigo. go to Him. ¿Se acuerda que el domingo hablamos de orden? Remember in Amen. Sunday, we spoke Usted about viene conmigo come to Him y entonces lo ponemos a and trabajar we'll en put el it to cuerpo. work. Y no tiene nada que ver lo que voy a decir con la pregunta que me hizo, hermano. De usted lo que está haciendo está perfecto. Lo que quiero decir es esto. Imagínese Imagine que fui bautizado en el cuerpo. that I was baptized in the body. Hay una cabeza There is a head, y que mi cerebro le dice a los ojos, ábranse. and my brain says to my eyes, open. Me tengo que levantar de la cama, I have to wake up. pero mi pie izquierdo no se quiere bajar de la cama. But my right foot does not want to get off. O mi mano se agarra de la cabecera de la cama y dice, no me bajo. Or my hand grabs the head of the board and says, don't get off. Es absurdo. Pero hay gente But there are people, que así está en el cuerpo. but that's how they are in the body. Estamos juntos. We are together. Nadie vale más que otro. No one is higher than the other. Romanos 12, Romans 12, versículo verse 3. 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Quiero que subrayes esto. Underline this verse. Repito. Nadie tenga más alto No concepto one de is sí. higher than, Nadie se crea más no one believe that they're better que otros. than anyone else. Nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que se repartió a cada uno. Versículo 4. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hay muchas funciones en el cuerpo, There are many functions in the body. hay mucho que hacer. There's a lot to do. Aleluya. ¿Por qué creen Why do you think que suceden cosas como la que compartió la hermana? that things happen how this is how you told us? Dices, muchas personas, There are a lot of people, pero nomás 5 cantan. but only 5 sing. ¿Por qué? Why? Todos y cada uno Each and every one, debemos entender, we have to understand yo soy parte de este cuerpo. I'm part of the body, Y si el cuerpo está alabando, and if the body is praising, yo voy a alabar. I'm gonna praise. Aleluya. Si el cuerpo está orando, If the body is praying, yo voy a I'm orar. gonna pray. Amén. Si el cuerpo se está doliendo, If the body is hurt, yo me duelo con él. I'm hurt with them. Pero si el cuerpo se está gozando, yo me gozo con él. If the body is happy, I'll be happy with Amen. them. Hoy en la iglesia se mira mucho. Today in church, we see a lot. Tráeme una botella, por favor. En el cuerpo se mira mucho que pareciera que hay miembros que trabajan That independientemente. there are members that work independently. Unos quieren hacer una cosa, One want to do one thing, algunos quieren hacer otra, and others want to do other things. independiente del pastor. They're independent of the pastor, El pie quiere irse para un lado if they want to go to y el one otro pie side, para el otro. and one wants to go to the other side. Fueron bautizados en el cuerpo, When they baptize in the body, pero no han entendido but they do not understand la importancia the importance de trabajar juntos. to work together. Si un hermano se va a evangelizar If one is going to go
speak the gospel. Si otro hermano se va a repartir comida, If one's going to go give flyers. si otro hermano se va a... O sea, digamos que hay 5 hermanos haciendo 5 cosas diferentes. Say there are 5 brothers all doing different things. Van a ser poco efectivos uno por allá, They're otro going to por be less acá, otro por effective acá. if they're all spread it out. Es mejor que nos unimos 5 a hacer una cosa, It's better that there's 5 together, después vamos a hacer la otra cosa and then we'll go do the other, y después hacemos and la then otra do the cosa. other thing. Porque hemos entendido Because we've understood de que el cuerpo trabaja junto. that the body works together. Y si usted sigue leyendo 1 Corintios 12, And if you keep reading 1 Corinthians 12, dice que si el cuerpo recibe, si una parte del cuerpo recibe honra, if one of the part of the body receives todo la recibe. glory, we all receive it. Hallelujah. Imagínese un equipo de fútbol. Imagine a team of football. El portero dice, como no soy delantero, entonces no soy del equipo. The goalie says, Y si el que mete los goles dice, como yo no soy portero, no soy del equipo. if one says, I put goals, does that mean I'm not of the team? So, todos son necesarios. They're all Amen. necessary. Así es. Aleluya. So, el bautismo en agua The baptism in water comenzó con Juan started with John y terminará hasta que venga Cristo, and will end when Christ comes, porque Él lo mandó a hacer. because he's the one who sent it to do it. El bautismo en el cuerpo The baptism in the body empezó después de la muerte de started Cristo after the death of Christ hasta que Él venga. until he comes. Seguiremos siendo de su cuerpo. We'll continue being of his body. Escuche esto, no quiero terminar sin que me escuche esto. Como yo entiendo que el cuerpo How I understand the body no es la iglesia cuadrangular solamente, is not just a church, no son solamente las asambleas de Dios, it's not only assembly of God, no son solamente los bautistas, it's not only todos han creído en Cristo. they all believe in Christ. Estoy hablando de iglesias cristianas, Talking about Christian churches, no estoy hablando de sectas it's not talking about something, ni de religiones, not a religions, porque también hay, because there are some. pero hay diferentes There are organizaciones different cristianas, organizations, Christian pero organizations, todas son del cuerpo. but they're all of the body of Christ. Algunos creen en los dones, Some believe in the works, algunos no, and others don't, pero son del cuerpo. but they are the body. So, no es mi trabajo So it's not my work atacar esas partes del cuerpo. to attack those parts of the body. Lo voy a repetir, no es mi trabajo It's atacar a not mis my job hermanos. to attack my brothers. Ese es el trabajo del diablo. That's the job of the devil. Estoy cansado I'm tired de ver por la internet to see in the internet cómo agarra una iglesia un martillo a church gets a hammer y empieza a golpear a la mano. and starts hitting their hand, Y al rato golpea al pie. and then they start hitting their foot. No podemos avanzar. We cannot advance. Mientras hacemos nosotros eso, If we're doing them, el enemigo sigue ganando the terreno. enemy keeps winning. El enemigo dice, yo ni siquiera tengo que atacar The las enemy says he iglesias. doesn't even have to do anything to Ellos, attack them. ellos se atacan solos, They're attacking themselves. peleando bautismos. They're fighting baptisms. Que es así. That it's this way. No, que es así. No, it's this way. Jesús dijo, Jesus said, cuando los discípulos le preguntaron, when the disciples asked him, allá hay unos que están predicando there are some that are al que preaching, predica Juan. that preach about John. ¿Quieres que los reprendamos? You want us to rebuke him. Y Jesús les dijo, cálmense. And Jesus says, calm down. El que no es contra nosotros, The one who isn't against us, con nosotros es. he is with us. Pablo dijo, Paul said, algunos predican a Cristo some preach about Christ. por contienda. Algunos predican a Cristo por vanagloria. Some preach about Christ for the wrong. Algunos
predican a Cristo por ganancias A deshonestas. lot of people preach about God for the gain they get. Y Pablo dice, pero doy gracias a Dios And Paul says, I give Christ, que el Evangelio no I está give thanks preso. to Christ, that Como quiera que sea, Cristo se está predicando. however Christ is being preached. No estoy defendiendo a los predicadores, I'm not defending the preachers, porque un día estarán delante de Dios, because one day they'll be in front of God. pero el Evangelio se está predicando. But the gospel is being preached. Así que si los bautistas quieren predicar, So if the Baptists déjenlos want que to preach, prediquen. let them preach. Si los metodistas quieren predicar, déjenlos que prediquen. Amen. Si la iglesia cuadrangular quiere predicar, que predique. Y si la Asamblea de Dios quiere predicar, que predique también. So any congregational churches, if they want to preach, let them preach. Somos parte del cuerpo de Cristo. We're all part of the body of Christ. Amen. Hallelujah. Está muy de moda ahora estar atacando a la iglesia romana. A lot of people are attacking the church of Rome. La iglesia romana no es parte del cuerpo. It's not part of it, Así es. No porque yo lo digo. not because he says it, Es porque la Biblia dice because the Bible says que a los que le recibieron, that the ones who receive him, a esto les dio potestad de ser hijos de Dios. that's the ones that Esos son los que entraron al cuerpo. get to be called. Los que sirven a María y a los santos y a los ídolos mudos, eso no es parte del cuerpo. Amen. Pero yo no fui llamado a predicar en contra de Roma. I wasn't called to preach against Rome. La Biblia no me enseña eso. The Bible teaches that Puedo hacerlo, I can do it, pero ¿por qué voy a perder mi but tiempo why will I waste my time? si lo único que necesita esa gente, Only thing that those people need, igual que las prostitutas y same los as the borrachos, prostitutes, alcoholics, necesitan a Cristo? they need Christ. En el momento que Cristo entra en su The corazón, moment that Christ comes into your heart, rompen los ídolos mudos. Amen. they break all the idols. Hallelujah. ¿Me doy a entender? Amen. Amen. El cuerpo fue llamado a predicar a Jesucristo. The body was called to preach of Christ. El Evangelio es Jesucristo. The gospel Amen. is Así es. Christ. Hallelujah. Mi trabajo no es estar atacando My ideas a job is not personas. to attack others. Cuando hay gente que me ataca, que si esto es así o que si esto es asá, When people attack me of other differences, me duele el corazón. it hurts. Porque digo, ¿cómo puedo perder mi tiempo Because why would I waste my time aclarándole algo a un religioso to make it clear to a religion cuando hay mucha gente when there are a lot of people que pudiéramos estarle predicando el Evangelio que sí quiere entender? that do want to Amen. understand? Hallelujah. Somos parte del cuerpo. We are part of the body. Gloria a Dios. Tome esto, hermano, a conciencia. Take this to the conscience. Fuimos adheridos a un cuerpo. We're all one body. Tenemos una función. We have a function. Ahora le voy a decir la siguiente cosa. ¿Sabe por qué hay muchos predicadores que pierden su tiempo atacando a Roma? Why do you think there's a lot of preachers attacking Rome? Dos cosas. Two things. Número uno, por popularidad. Number one, for popularity. Sí, porque me da muchos likes, tengo muchas vistas, porque soy popular, soy famoso, saben que yo defiendo el Popular Evangelio. and famous because you defend the Número dos, gospel. Number two, porque se encuentran iglesias con una bola de religiosos que quieren oír eso y los traen a sus iglesias y les dan ofrenda. That's why. No fuimos llamados a eso. we were not So, called to do that. Wizard Worship Center, no pierda su tiempo. Don't waste your time. Si alguien quiere entrar a discusión, If somebody wants to discuss with predica de you, Cristo. preach the Amen. gospel of Si no Christ. quiere escuchar de Cristo, If they don't want to hear about Christ, no pierda su tiempo. don't waste your time. No trates de aclararle por Don't qué try to los niños declare no se deben Why bautizar. the babies are not supposed to be baptized. No lo entiende. They don't understand. ¿Sabe cuándo lo van a entender? You know, when will they understand? Cuando tengan vida. When they have life. ¿Cuándo ha visto usted When have you Amen. seen Hallelujah. que a la gente agarra un muerto that somebody grabs a dead body y un muerto de muchos años and a dead body of many years y le están tratando de enseñar algo? A ver, don muerto, te voy a enseñar esto. Pero si el muerto
muerto resucita, But if the dead resurrects, te va a escuchar. they will hear. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Amén. Entonces, no tengo el tiempo para hablar en esta clase del bautismo en el Espíritu Santo, I don't have time in this class to preach about the baptism in the Holy Spirit, pero lo voy a hablar. but I will speak about it. Y entonces le voy a aclarar otras cosas, And I will clarify other things. porque el bautismo en el cuerpo no es lo mismo que el bautismo Why del the Espíritu baptism Santo. in the body is different than the baptism in the Holy Spirit. Porque el bautismo en el cuerpo me adhiere al cuerpo, Because the baptism in the body submerges me in them. pero el Baptism in the bautismo body. con el poder del Espíritu Santo But the baptism of the power of the Holy Spirit me pone a trabajar a manera puts que me no into puedo work parar. that I Amén. cannot stop. Gloria a Dios. So, esta doctrina parece que se está olvidando. So that doctrine is getting forgotten. Hay una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo There is an evidence of the baptism in the Holy Spirit, y es hablar en lenguas. not speaking in tongues. ¿Saben que yo luché con esto por 4 años? For 4 years, Estuve luchando en contra del hablar en lenguas he was fighting against that porque yo no hablaba. because he didn't speak. Entonces me caían gordos los que hablaban en And lenguas. so he Y me fui a 1 de Corintios. went to 1 Corinthians, Y en el capítulo 14 yo los agarraba and chapter 14, he would get them. y les decía, si no hay intérprete, cállese. And if there is no interpreter, just stay quiet. Pero un día But one day, me tocaba dar un estudio acerca de hablar en lenguas. he had to preach about speaking in tongues, Y me meto con Dios and he gets into God with God. todos los días a las 6 de la mañana, por Every una day hora estábamos at orando. 6 in the morning, he was praying, Y yo le decía, Señor, and he would say, God, si no me bautizas con tu Espíritu if Santo, you don't baptize me in your Holy Spirit, yo no voy a dar ese estudio. I will not give that study Yo no le voy a dar un estudio a la gente I will not give de la a study. en la mente. in the Yo mind. necesito entender, I need to saberlo. understand and know it. Se llegó el día So that day came, Gloria a y Dios. no and it did hablé. not come. Entonces le dije a otra hermana que si So podía I dar el said to another estudio, sister if she can give the study, porque yo estaba luchando con esto. because he was fighting with it. Yo quería entenderlo primero con He mi wanted mente. to understand it in his mind first. Una semana después 1 week passes. pasamos al altar. We go in front of the altar. El Espíritu Santo se movía The con Holy libertad Spirit moved with freedom, y yo era ujier. and he was a Usher. 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 Y yo era de los que cachaban a la gente. so he would catch the people. Estaba orando y por si alguien ocupaba ser cachado, yo estaba allí. So if somebody fell and he needed to catch them, he was there. Y empecé a orar. He began to pray, Y Dios me dice, dobla tus rodillas. and God says, fall on your knees. Y yo discutía dentro de mí. And he fighted inside of his inside. Se va a caer la gente. The people are going to fall. Déjalos que se caigan. Let them fall. Y fui y me puse de rodillas. And he got down on his knees. Empecé a orar. He began to pray. Y por 1 hora y media And estuve for hablando 1 en lenguas. hour and a half, Aleluya. he was Gloria a praying in Dios. tongues. Después de esa hora y media yo no sabía si iba a recobrar el hablar español otra vez. He didn't know if he was going to be able to speak Spanish. Me paré y me fui a mi lugar He stood up and he went to his place. y quería hablarle a mi hijo And I wanted to talk to my son. y hablaba en lenguas. And I'd speak in tongues. Yo no sabía qué hacer y me fui para He didn't atrás. know what to Gloria do. a Cristo. Aleluya. Y yo solo quería calar, dije, voy, y quería decir algo y hablaba en I lenguas. wanted to say something and I was speaking tongues. Yo dije, nunca voy a hablar español otra vez. And I'm never going to speak Spanish again. Aleluya. So, Gloria al Señor. yo nunca voy a enseñar So I will never show que todos hemos sido that bautizados we've all been en el baptized poder del Espíritu in Santo. the power of the Holy Spirit. Yo le voy a enseñar I will show you que todos necesitamos that we all need ser bautizados con el to be Espíritu Santo. baptized in the Holy Spirit. Amén.
¿Usted sabe que mi hija ha sido bautizada con el Espíritu Santo? Did you know my daughter was baptized in the Holy Spirit? Usted la mira aquí muy juguetona. You could see her, she's very young. Una ocasión, One occasion, ya apaga eso. No, apaga eso. Mire, la razón que grabo la prédica es por las personas que están dando el estudio.